buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes de los grados novenos. En este video vamos a mostrar una continuación del primer ejemplo mostrado, que ya lo han revisado ustedes en YouTube, donde seguimos observando el movimiento de la pelotica que ya va a rebotar sobre el piso, y en ese rebote va a observarse una amortiguación que la vamos a ver reflejada como una pérdida de energía que trae como consecuencia que su velocidad inicial de ascenso sea diferente a la velocidad con la cual chocó contra el piso. Acompáñenme entonces en este video para que saquemos unas muy buenas conclusiones de análisis. Como continuación al ejemplo anterior, en el cual hicimos un análisis de una pelota que era lanzada desde la azotea de un edificio que tenía por medida desde el suelo 300 metros y que la pelota se lanzaba hacia arriba a una velocidad de 20 metros por cada segundo, reconocimos entonces la presencia de los puntos 1, 2, 3 y 4. Revisémoslo aquí. ¿Quién viene siendo el punto 1? Pues el punto 1 se refiere al sitio de partida, es decir, la azotea del edificio, la parte más alta, y desde allí se hace un lanzamiento hacia arriba de una pelota a 20 metros por cada segundo. Cuando se le acaba la energía cuando se le acaba la energía cinética a ese balón, entonces se acaba su velocidad y logra la altura máxima. Y en ese momento donde tiene una altura máxima, toda la energía que tiene se convierte en energía potencial, una energía potencial que a medida que empiece a caer la irá entregando y la irá transformando en energía cinética. La energía potencial gravitacional se refiere a la altura y la energía cinética se refiere a la transformación hacia velocidad. Entonces, una vez está en el punto 2, el cuerpo empieza a moverse hacia el punto 3 y pudimos deducir que las condiciones en el punto 3 son muy similares a las del punto 1, no solo por su ubicación, pues ambos puntos están a 300 metros sobre el piso, sino que la magnitud de la velocidad que lleva el balón en ese momento corresponde a la misma magnitud que tenía en el punto 1. ¿Qué tienen de diferencia esas velocidades ya desde el punto de vista vectorial? Tienen igual magnitud, igual dirección, sentidos contrarios. En el punto 1 iba con sentido positivo hacia arriba, en el punto 3 va con sentido negativo hacia abajo. El cuerpo sigue cayendo, sigue transformando su energía potencial en energía cinética, aumentando de velocidad, sigue aumentando de velocidad, sigue aumentando de velocidad, hasta que choca con el punto 4. Hasta ahí fue que tratamos el ejemplo anterior y fruto de ese análisis obtuvimos los siguientes datos. Todo estuvo basado en que la aceleración de la gravedad corresponde a 9.806 metros por segundo por cada segundo en menos j. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando el cuerpo va subiendo, por cada segundo que él esté en el aire, está perdiendo una velocidad de 9.806 metros por cada segundo. Pero si el cuerpo viene bajando, significa que por cada segundo que él esté en el aire, ha ganado 9.806 metros por segundo de velocidad. Esa es la interpretación que le tenemos que dar a esa aceleración de la gravedad, que es un valor válido para nosotros como promedio en la Tierra. Entonces, en el primer movimiento, ya aquí teniendo los datos como resumen, en el primer movimiento, es decir, el movimiento desde el punto 1 al punto 2, recordemos, punto 1, punto 2 es desde el sitio inicial hasta el sitio de máxima altura. ¿Qué datos teníamos y qué encontramos? Teníamos inicialmente la velocidad inicial en y, que eran 20 metros por segundo dirigido hacia arriba, y teníamos la velocidad final, porque sabíamos que el cuerpo se iba a detener y así iba a lograr la altura máxima, y esa velocidad final en y pues viene siendo 0 metros por segundo en j. ¿Qué hallamos? Sabíamos también la altura inicial, y inis, que son 300 metros j.
Pero ¿qué encontramos a través de los cálculos que se muestran en ese video anterior? Que el tiempo que se demoró la pelota subiendo corresponde a 2.0395 segundos y que el desplazamiento que tuvo corresponde a 20.39568 metros hacia arriba. Lo que hace entonces que la posición final de la pelota corresponda a 320.39568 metros J. Es decir, que al Y inicial le sumamos el desplazamiento y nos da el Y final. Después nos muestran los datos correspondientes al movimiento de descenso, desde el punto de altura máxima hasta el punto 3, donde el punto 3 corresponde al sitio enfrente de la azotea, pero en la carrera de descenso. Teníamos como velocidad inicial en Y0, como desplazamiento el 20.39568 metros, pero ahora apuntando hacia abajo, por eso dice menos J, porque se va a mover hacia abajo. Y encontramos lo que ya presumíamos, porque si es la gravedad la causante de que paulatinamente, poco a poco, en una carrera de ascenso, el cuerpo vaya perdiendo velocidad hasta que quede con velocidad cero, pues en una carrera de descenso, esa misma gravedad le va a ir ayudando poco a poco al objeto a ir ganando velocidad. Y como era la misma pista, pues allí vamos a tener que lo más lógico era encontrar que el tiempo transcurrido correspondía al mismo tiempo de subida, es decir, al 2.0395 segundos, y que la velocidad final en el punto 3 correspondía a los mismos 20 que tenía en el punto 1, pero esta vez dirigido hacia abajo. Lo que nos lleva entonces a que teníamos que el Y inicial correspondía a 320.39568 metros en J y el Y final ya corresponde a los 300 metros. ¿Por qué? Recalco, al Y inicial le sumamos el desplazamiento y nos da el Y final. Y ustedes pueden ver que el Y inicial tiene J, pero el desplazamiento tiene menos J. Al sumar esos dos termina siendo una resta y por eso volvemos a los 300 metros. Después en el movimiento del punto 3 al punto 4, ahorita hablamos de esa doble L que tiene el punto 4 allí, encontramos de que desde el punto 3, ¿quién viene siendo la velocidad inicial? Pues los 20 metros por segundo apuntando hacia abajo. El desplazamiento va a ser todos los 300 metros de altura del edificio, por eso dice 300 metros menos J, porque el movimiento es hacia abajo. Y teniendo esos dos datos pudimos encontrar que el tiempo transcurrido, el tiempo que iba a estar en el aire desde el punto 3 hasta el punto 4 correspondía a 6.0441 segundos y que la velocidad final en Y ha de corresponder a 79.26 metros por cada segundo apuntando hacia abajo. Y eso al final, ¿qué nos lleva a deducir? Pues si el Y inicial eran 300 metros J y le sumamos el desplazamiento con 300 metros menos J, pues el Y final tiene que dar 0. Basado en ese resumen, entonces dimos las respuestas al ejemplo. ¿Y cuál era la respuesta al ejemplo? Nos preguntaban, ¿cuánto es el tiempo que tuvo que transcurrir para que la pelota pudiese tocar el suelo por primera vez? Entonces miren que sumamos tres cifras. La cifra del movimiento de 1 a 2, que es 2.0395 segundos. La cifra del movimiento de 2 a 3, que es 2.0395 segundos. Y la cifra del movimiento de 3 a 4, que es 6.0441 segundos, lo que nos dio como resultado 10.1231 segundos como el tiempo para que la pelota tocara por primera vez el piso. Y que la velocidad con la que toca el piso por primera vez son 79.26 metros por segundo apuntando hacia abajo. Pero en el ejemplo que queremos desarrollar ahora, que es haciendo una ampliación de esa caída libre, queremos saber es sobre detalles del punto 4S, 5, 6LL, 6S y 7. Bueno, yo les había dicho ahora un punto es que 4LL. ¿A qué se refiere? Resulta que en la naturaleza siempre se registran amortiguaciones, es decir,
circunstancias en las cuales vamos a tener una disminución de la capacidad de que un cuerpo cuando rebote logre tener la misma velocidad de ascenso que corresponde a la velocidad con la cual chocó, porque va a haber una cierta pérdida. Entonces, por eso en el punto 4 y en el punto 6, que según el diagrama que estoy mostrando en este momento en video, corresponden a los sitios donde va a haber choque contra el piso, tenemos que considerar dos circunstancias. En el punto 4, la circunstancia de llegada y la circunstancia de salida. ¿A qué me refiero con circunstancia de llegada? Cuando desde la carrera de descenso, el punto 4 es el punto final. Pero salida corresponde a la circunstancia del movimiento de ascenso desde el punto 4 hacia el punto 5 y el punto 4S corresponde al punto inicial. Cuando ya queremos ver qué pasa en 6, nos va a pasar lo mismo, y es que en 6 va a haber un 6LL, o sea 6 llegada, que va a ser el punto final de la carrera de descenso desde el punto 5 hasta el punto 6. Pero también va a haber un punto 6S, 6 salida, que corresponde al punto inicial del movimiento de ascenso entre el punto 6 y el punto 7. Entonces, para hacer diferenciación entre esos puntos de llegada y salida, introducimos en este ejemplo el concepto de amortiguación. Y para dar un ejemplo numérico, vemos aquí la situación en detalle del punto 4, dividido entre el punto 4 llegada, 4LL, y el punto 4S o punto salida. Y vamos a hablar de una amortiguación del 20%. Esa amortiguación la estamos considerando basado en que es una pelota y según el material de la pelota, cuando ella entra en contacto con el piso, no logra, de acuerdo a su elasticidad, que la velocidad con la cual pretende empezar a ascender sea la misma velocidad con la cual se chocó. Entonces, vemos este texto para entrar en detalle. Concepto de amortiguación, pérdida de energía que trae como resultado una disminución de la capacidad de lograr una velocidad inicial de ascenso igual a la velocidad de choque contra el suelo. Viéndolo numéricamente, ¿qué nos va a querer decir? Recordemos que cuando un vector se muestra encerrado entre barritas, se refiere a la magnitud de él, a la cantidad. Y entonces me está diciendo, vea, la cantidad correspondiente a la velocidad en el punto 4, pero saliendo para la carrera de ascenso, será igual entonces al 80% de la magnitud de la velocidad cuando el cuerpo chocó contra el piso. ¿Por qué? ¿Y por qué el 80%? Porque hemos introducido un 20% de amortiguación, de pérdida. Y cuando el cuerpo toque por segunda vez el piso, es decir, en el punto 6, y queramos valorar un tercer ascenso para llegar al punto 7, pues la velocidad inicial de ascenso, que vendría siendo el tamaño de la velocidad 6S, corresponderá al 80% de la velocidad con la cual se chocó en el punto 6, cuando venía bajando desde el punto 5. Entonces, dice el enunciado del problema, siendo el punto 7 el lugar en donde la pelota logra alcanzar la altura máxima una vez ha tocado el suelo por segunda vez, calcular el tiempo total del movimiento, es decir, desde el punto 1 hasta el punto 7, y las alturas máximas en los puntos 5 y 7, sin olvidar que el porcentaje de amortiguación que se ha colocado es el 20%. Otros materiales pueden ofrecer otro coeficiente de amortiguación, claro, mayor o menor. Entre más elástico sea el material, menor será el porcentaje de amortiguación. Venga, y entonces ¿eso va a hacer cambiar las ecuaciones para juzgar el movimiento? No, seguirán siendo las mismas. ¿Y cuáles son para recordarlas? Las dos ecuaciones básicas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La ecuación 1 nos dice velocidad final, decía la ecuación original, velocidad final igual a velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo transcurrido.
Aquí la he transformado un poco para identificar fácilmente las unidades y entonces dice, velocidad final en la dirección Y va a ser igual a la suma entre la velocidad inicial en la dirección Y más el resultado del producto entre la aceleración de la gravedad, que es una aceleración ya conocida y constante para el caso de las modelaciones que nosotros vamos a manejar, multiplicado por el tiempo transcurrido. Solo estamos cambiando lenguaje. La ecuación sigue siendo la misma. Lo mismo nos va a pasar con la ecuación 2, que en original decía delta R, que era el desplazamiento, igual a velocidad inicial por el tiempo transcurrido, más el resultado del producto entre el valor 1/2 multiplicado por la aceleración, multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Aquí esa ecuación 2 en qué se ha transformado. Como estamos en modelo de caída libre, pues el único movimiento es vertical. Entonces el delta R lo convierto en un delta Y. Delta Y igual a el resultado del producto entre velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo transcurrido más el resultado del producto entre 1/2 multiplicado por la aceleración de la gravedad G y multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Recordemos que de acuerdo a la jerarquía de las operaciones, la ecuación 1 debería resolverse en que primero usted ha de multiplicar el valor G por el valor delta T y a ese resultado de esa multiplicación le va a sumar el vector velocidad inicial. A eso se refiere la jerarquía de operaciones. Y en el caso de la ecuación 2, identificamos que la primera operación es una potenciación, porque está el tiempo transcurrido elevado al cuadrado, en el término que está más a la derecha. Ese tiempo al cuadrado lo vamos a multiplicar por la G y lo vamos a dividir por 2 y vamos a dejar ese resultado ahí un momentico. Y después vamos a hacer el producto entre la velocidad inicial y el tiempo transcurrido, que es el primer producto que se ve a la izquierda, y vamos a sumar los dos resultados para poder obtener el desplazamiento. Teniendo muy en claro cómo es el uso de esas ecuaciones y realizar la operación, entonces veremos lo siguiente. Dice, modelación de la trayectoria desde el punto 4S al 5. Te regresemos al mapa para que lo tengamos presente. Ya nosotros tenemos la cuenta de cuánto es el tiempo que demora en ir desde el punto 1 hasta el punto 4, que son 10.1231 segundos. Entonces, ese valor ya lo podemos utilizar para sumarlo después en los totales. Entonces, nuestro proceso va a iniciar el análisis del movimiento desde el punto 4 al punto 5, primera carrera de ascenso. Después del punto 5 al punto 6, primera carrera de descenso. Y por último, del punto 6 al punto 7, segunda carrera de ascenso. Entonces, en esos movimientos que vamos a buscar velocidades y vamos a buscar desplazamientos para poder contestar el enunciado que nos hicieron de la pregunta, que nos hablan sobre el tiempo total y nos habla sobre las alturas máximas. Entonces vamos al primer movimiento, entre el punto 4 y el punto 5. Pero nos recalcan que sea del punto 4S. Entonces, como es del punto 4S al 5, debo en el reconocimiento de las variables, mire, reconocimiento de las variables, establecer cuánto es ese valor. Entonces miramos. ¿Cuánto vale la velocidad 4S? Corresponde al 80% de la velocidad 4WL. Y en un 80%, recordemos que 80% desde el punto de vista matemático representa 80 por cada 100. Y usted sabe que la palabra por cada significa división. Por eso el 80% lo estoy reemplazando por la división entre 80 y 100. Y lo voy a multiplicar por el valor con el cual se chocó contra el piso, es decir, el valor 4 de llegada, que es 79.26 metros por cada segundo. Lo que nos da como resultado, recordemos que en la multiplicación de fraccionario aquí cómo se actuaría. El 80 se multiplica por el 79.26 y ese resultado se divide por 100. Y entonces el resultado va a dar 63.4080 metros sobre segundo. Dicho correctamente, el número debe decirse 63.408
metros sobre segundo. Visto ya desde el punto de vista vectorial, ese va a ser en este movimiento nuestra velocidad inicial y es hacia arriba, por eso ven ustedes que dice 63.4080 metros sobre segundo J. Seguimos reconociendo valores. Sabemos que en el punto 5 es un punto de altura máxima, por tanto la velocidad allí ¿cuánto tiene que ser? 0, porque a medida que el cuerpo va subiendo se le agota su energía cinética y empieza a convertirse en energía potencial, gravitacional. Entonces, velocidad final, 0 metros por segundo, ahí arriba en el punto 5. ¿Qué aceleración vamos a usar? La hemos recalcado siempre, es un valor constante G, que vale 9.806 metros por segundo por cada segundo y que siempre apunta hacia abajo. ¿Cuánto es el Y inicial? Pues la pelota se encuentra en el piso, por tanto, en el suelo. Por tanto, el valor Y inicial corresponde a 0 metros J. Estamos buscando la altura, o sea, Y final. Pero para encontrar ese Y final, ¿qué he de necesitar? Necesito el desplazamiento. Por eso entonces, las dos preguntas que tenemos que resolver en la trayectoria de 4 a 5 corresponden a el desplazamiento vertical de ascenso entre el punto 4 y 5 y el tiempo que se demora en hacerlo, o sea, el tiempo transcurrido. Cuando hacemos entonces inventario sobre estas dos ecuaciones nos damos cuenta que, si vemos la ecuación 1, velocidad final en Y es un dato conocido, vale 0, igual a velocidad inicial en Y es un dato conocido, vale 63.408 metros sobre segundo apuntando hacia arriba. Más el G, ¿conocemos el valor G? Sí, vale 9.806 metros por segundo por cada segundo apuntando hacia abajo. ¿Y conocemos el tiempo transcurrido? No, pero es lo único que nos falta en esa ecuación. Y eso es lo que permitiría que el ejercicio empiece a resolverse a partir de la ecuación 1. Siempre tenemos que tener en cuenta que las dos ecuaciones se deben utilizar, pero el orden en que se utilicen va a depender de los datos que tenga a la mano. Por comprobación, miremos la ecuación 2. Si vemos a la izquierda del igual dice desplazamiento. ¿Conocemos cuánto se va a desplazar del punto 4 al 5? No, ni idea. Primera cosa que nos falta. Y comenzamos revisando hacia la derecha. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, la velocidad inicial vale 63.408 metros sobre segundo apuntando hacia arriba. Pero ¿conocemos el tiempo transcurrido, lo que se demora subiendo? No. O sea que en la misma ecuación desconocemos dos cosas, mientras en la ecuación 1 desconocemos una sola cosa. Por eso vamos a comenzar trabajando con la ecuación 1 y después vamos a reemplazar los datos obtenidos en la ecuación 1 en la ecuación 2 y poder terminar el análisis de esa trayectoria desde el punto 4S, o sea, punto de salida hacia la carrera de ascenso, y el punto 5, que va a ser una altura máxima. Entonces dice, utilizando la ecuación 1, se tiene que, miremos la ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación? Como vamos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón. Dice, velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más el resultado del producto de G por el tiempo transcurrido. ¿Qué está haciendo la velocidad inicial en Y al lado derecho del igual? Está sumando. ¿Cómo va a pasar al otro lado del igual? A restar. Entonces miren que ese es el paso siguiente. Pasó a restar. Ahora miremos al lado derecho. ¿Qué está haciendo el valor G? El valor G, o aceleración de la gravedad, está multiplicando. Pasaría al otro lado a dividir. Y entonces al lado derecho o a un lado del igual va a quedar solo el tiempo transcurrido y eso nos va a decir entonces que el tiempo transcurrido es igual a la resta entre las velocidades final e inicial y ese resultado dividido por el valor de G. Reemplazamos y miremos qué resultados obtenemos. Nos dice, velocidad final en Y vale 0 metros por segundo J. Velocidad inicial en Y vale 63.408 metros sobre segundo en J. ¿Y cuánto vale la aceleración G? Vale 9.806 metros por segundo por cada segundo en menos J.
¿Qué operación vamos a hacer aquí? El menos operacional que vemos aquí en la resta lo vamos a multiplicar con el menos que se encuentra, con el más que se encuentra en el vector direccional j, y va a quedar menos j. Y vamos a encontrar entonces esta situación, y es que menos j, y tenemos menos j y menos j arriba y abajo, lo que nos va a permitir hacer una cancelación de ese componente vectorial, y ya podremos hacer la operación solo entre los números. ¿Por qué? Porque es que el tiempo no es una cantidad vectorial, por eso no podría quedar adjudicado a una letra, y ya aquí solo vamos a hacer la operación entre 63.4080 metros sobre segundo dividido 9.806 metros sobre segundo sobre cada segundo, y eso nos da como resultado 6.466245 segundos. O sea que el cuerpo entre el punto 4 y el punto 5 se demora en subir 6.466245 segundos. Después nos dice, se reemplaza el valor hallado, es decir, tiempo transcurrido igual a 6.466245 segundos, en la ecuación 2. Entonces vamos a hacer la parte de arriba para encontrar qué nos dice la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 en su parte original nos dice, miremos el renglón de arriba, desplazamiento y es igual a la suma entre dos productos. El primer producto dice velocidad inicial en y por tiempo transcurrido, y el segundo producto dice un medio del multiplicar el vector aceleración de la gravedad por el resultado del tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplazamos esos términos y observemos. Velocidad inicial por tiempo transcurrido. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 63.408 metros sobre segundo en J. Lo multiplicamos por el tiempo transcurrido, que es 6.466245 segundos, y en el otro paréntesis que vamos a abrir nos dice valor 1 medio por la aceleración de la gravedad, que es 9.806 metros sobre segundo al cuadrado de menos j, y multiplicamos por el tiempo, que es 6.466245 segundos elevado al cuadrado. Recordemos que la operación dentro de este paréntesis primero se hace ese tiempo elevado al cuadrado, se multiplica por 9.806 y se divide por 2. Y nos va a aparecer un resultado algo novedoso, pero que desde la teoría es perfectamente probable. Y es, el primer paréntesis nos da como resultado 410.011663 metros hacia arriba. Pero el segundo paréntesis nos da 205.005826 metros en J hacia abajo. Y cuando hacemos la operación entre esos dos, J positivo y J negativo, pues termina siendo una resta, y miren el valor que da la resta, 205.0058. Para que esto dé este resultado, ¿qué se está comprobando? Se está comprobando que el primer paréntesis corresponde a la aspiración que tendría el cuerpo cuando va subiendo. ¿Y cuál sería su aspiración? Conservar su velocidad que lleva hacia arriba, que en este caso era una velocidad de 63.408, y seguir subiendo todo el tiempo que lo permitan. Eso sería como un movimiento uniforme. Pero en el movimiento vertical no puede haber movimiento uniforme, porque es que hay un componente que se llama la gravedad, que está actuando en su contra y le va a quitar a esa aspiración, le va a quitar una cierta cantidad, que es la modificación que la gravedad le impone, y es este valor. Y si usted compara esos dos valores, 410 y 205, pues el 410 es el doble de 205. Y haciendo la operación, encontramos entonces que el resultado sale siendo 205. Lo que implica entonces que, ¿qué ha de pasar? Que un cuerpo, cuando se encuentra en carrera de ascenso dentro de un modelo de caída libre, solo logra alcanzar la altura correspondiente a la mitad de lo que aspiraría. ¿Y esa aspiración qué sería? La mitad de lo que lograría. ¿Y la aspiración qué es? Es la altura que hubiese podido lograr si su movimiento hubiera sido
rectilíneo uniforme. Una conclusión importante para valoraciones cualitativas en que nos sometan a conocimientos que tengamos sobre el modelo. Pues ese valor 205.0058365 metros, que tiene una ligera variación en los últimos decimales, pues porque la cuenta del tiempo la restringimos en cierta cantidad y ahí introducimos un cierto error experimental. Entonces, eso corresponde a la altura, porque como estábamos en el piso, pues ese desplazamiento corresponde a la misma altura final y por eso está marcado allí. Ahora vamos entonces a pasar a la trayectoria desde el punto 5 al punto 6 llegada, es decir, la trayectoria de descenso. Reconozcamos variables. Velocidad inicial, como es un punto de altura máxima, pues la velocidad es 0 menos j, convenientemente le hemos puesto menos j porque vamos a empezar a mover hacia abajo. El desplazamiento, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser regresar al piso, por tanto el desplazamiento van a ser esos 205.0058365 que acabamos de encontrar, pero miren que ya le puse j negativo porque el movimiento va a ser hacia abajo. La g sigue siendo igual, los 9.806 metros sobre segundo al cuadrado menos j, que es otra forma de escribir la g, no metros sobre segundo por cada segundo, sino metros sobre segundo al cuadrado, formas de escritura. La velocidad con la cual se va a chocar contra el piso no la sabemos, el tiempo que demora en chocar contra el piso tampoco. Sabemos que la altura inicial pues son los 205, y que por tanto la altura final va a ser 0. Como los datos que tenemos conocidos son velocidad inicial y desplazamiento, eso nos indica que el cálculo debe comenzar utilizando la ecuación 2, porque si vemos esta ecuación 2, ¿qué nos va a decir? ¿Conoce el desplazamiento yendo de izquierda a derecha? Sí. Igual a. ¿Conoce la velocidad inicial? Sí. ¿Conoce el tiempo transcurrido? No. Más un medio. ¿Conoce G? Sí. ¿Conoce el tiempo transcurrido? No. ¿A cuántas cosas le dije no? A una sola, el tiempo transcurrido. Por tanto, se puede hallar perfectamente en esa ecuación y comenzaremos por esa, por la ecuación 2, y después el resultado que obtengamos allí lo vamos a llevar a la ecuación 1. Entonces, reemplazando en la ecuación, ¿qué me va a decir? Desplazamiento es igual a ¿quién? A 205.0058365 metros menos j, y eso va a ser igual a el producto de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0 metros sobre segundo es menos j multiplicado por el tiempo transcurrido, que no lo sabemos, más un medio por 9.806 metros sobre segundo al cuadrado menos j multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Pues recordemos que de la aritmética cualquier cosa multiplicada por 0 va a dar 0. Por tanto, al pasar al segundo renglón, ¿qué vamos a encontrar? Que el desplazamiento, que es 205.0058 y algo más metros menos j, va a ser igual a 0 más 9.806 dividido 2 va a dar 4.903 metros sobre segundo al cuadrado menos j por el tiempo transcurrido. Entonces, si queremos despejar el tiempo transcurrido, nos preguntaríamos qué está haciendo ese 4903, al lado derecho del igual. Pues está multiplicando el tiempo, entonces debería pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. Y entonces cuando planteamos la división, nos dice el tiempo transcurrido elevado al cuadrado surge como el resultado de la división entre 205.0058365 metros dividido por el valor 4.903 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando usted realiza esa división, va a encontrar ese el tiempo transcurrido elevado al cuadrado, pero es que ese no es el que usted necesita. Usted necesita el tiempo transcurrido solo. O sea que, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que aplicar la radicación, la raíz cuadrada, a ambos lados del igual, lo que me lleva entonces a que el tiempo transcurrido sea igual al valor que vamos a obtener de primero hacer la división entre los dos números y al resultado sacarle la raíz cuadrada. Y ese valor va a terminar siendo
tiempo transcurrido igual a 6.466245. Y aquí quiero que noten algo. Observe que este tiempo transcurrido es exactamente igual al tiempo transcurrido del trayecto 4S a 5. ¿Por qué? Piénsenlo, pero tiene que ver mucho con lo que se explicó antes entre el punto 1, punto 2 y punto 3. Reemplacemos en los valores. Nos dice, se reemplaza el valor hallado del tiempo transcurrido, es decir, 6.466245 segundos en la ecuación 1. ¿Para qué? Para poder encontrar la velocidad con la cual se va a estrellar. Y miremos, ¿quién es la ecuación 1? Pues la ecuación 1 es velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y más el resultado del producto entre G por el tiempo transcurrido. Reemplazamos. ¿Y quién es velocidad inicial? Pues 0 más. ¿Cuánto vale G? 9.806 metros sobre segundo al cuadrado por menos J. ¿Y cuánto vale el tiempo? Vale 6.466245 segundos. Cuando usted hace la multiplicación entre 6.466245 y 9.806, va a encontrar que la velocidad le va a corresponder a 63.408 metros sobre segundo, pero apuntando hacia abajo. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Observe que la velocidad final en el movimiento desde 5 hasta el punto 6 llegada es igual a la velocidad inicial del movimiento entre 4S y 5. ¿Por qué? Te recalquemos el por qué. Respuesta. Como en este modelo de análisis, entre comillas, caída libre, la única fuerza a considerar es la gravedad, entre paréntesis, que trae como consecuencia una aceleración A igual a G, entonces la tasa o proporción a la cual va perdiendo velocidad paulatinamente en su movimiento de ascenso es igual a la tasa o proporción con la cual va ganando velocidad paulatinamente en su movimiento de descenso. Entonces, como la única fuerza que está actuando es la gravedad, cuando el cuerpo va subiendo, la gravedad le va quitando poco a poco velocidad hasta que llega a velocidad cero. Visto desde el punto de vista de energías, a esa gran energía cinética que tiene para arrancar hacia arriba se la va quitando y se la va transformando en energía potencial, hasta que queda al máximo la energía potencial en la altura máxima y cero energía cinética. Y cuando empiece a caer, entonces se va a ir perdiendo energía potencial gravitacional y va a empezar a aumentar la energía cinética, para que cuando choque contra el piso en el movimiento de descenso, la velocidad sea la máxima que hubiese podido lograr. Por eso, de la misma forma en que la gravedad me va quitando velocidad, me la va en el movimiento de ascenso, en el movimiento de descenso me la va entregando. De allí que entonces que tengamos la coincidencia de que este tiempo de bajada corresponde al mismo tiempo de bajada que habíamos encontrado en el movimiento de ascenso. Y asimismo, la velocidad con la cual había partido hacia arriba el cuerpo, que era 63.408 metros sobre segundo, ha de corresponder entonces a la misma velocidad con la cual se vuelve a chocar. Pero bueno, y cuando ya vamos a valorar el último movimiento de ascenso, ya tenemos que aplicar la amortiguación. Y vamos a mirar esa parte. Entonces, complementando lo que estábamos diciendo, vamos a tener que la velocidad 6 de llegada en tamaño corresponde a 63.408 metros sobre segundo. La trayectoria entonces desde el punto 6S al punto 7, es decir, la última carrera de ascenso, en el reconocimiento de variables vamos a tener en cuenta que hay que aplicar la amortiguación, es decir,
que la velocidad 6S en tamaño corresponde al 80% de la velocidad 6WL. Entonces, reemplazando el 80 por un 80 sobre 100 y la velocidad 6WL es 63.408 metros sobre segundo, nos dice que la velocidad a la cual el cuerpo va a partir ya son apenas 50.7264 metros sobre segundo. Y que, visto de manera vectorial, pues ese valor tiene que ir acompañado de una J positiva porque vamos para arriba. Vamos a llegar al punto hasta donde va a haber una altura máxima, es decir, arrancamos desde el punto 6S con una energía cinética máxima y esa energía cinética se va a ir agotando a medida que va ascendiendo y transformándose, ese agotamiento se va transformando en un aumento de la energía potencial gravitacional y cuando lleguemos al punto de altura máxima, entonces allí la velocidad final va a ser 0, pero la altura va a ser máxima y la energía potencial gravitacional va a ser máxima. Allí vamos a tener la acción de la gravedad como una aceleración de 9.806 metros sobre segundo al cuadrado apuntando hacia abajo. Tenemos la altura inicial que viene siendo 0 porque el punto 6 se encuentra sobre el piso y pretendemos encontrar cuánto es el Y final, pero para encontrar cuánto vale el Y final nos tenemos que concentrar en encontrar qué valores, el desplazamiento y el tiempo transcurrido, lo que se demora ascendiendo y lo que asciende. Bueno, en el movimiento de ascenso ya estamos acostumbrados a que el uso de las ecuaciones comenzamos con la ecuación 1 y verifiquemos por qué, porque nos debe faltar una sola cosa. ¿Conocemos velocidad final? Sí. Pasamos al otro lado del igual y decimos, ¿conocemos velocidad inicial? Sí. ¿Conocemos G? Sí. ¿Qué nos falta? El tiempo transcurrido. Lo que nos lleva entonces a que la velocidad inicial que está sumando al lado derecho del igual debe pasar al otro lado del igual a restar. Eso es lo que estamos mostrando acá. Velocidad final Y menos velocidad inicial Y es igual al resultado del producto de G por el tiempo transcurrido. Y como la G está acompañando al tiempo y está multiplicando, debería pasar al otro lado del igual, al lado izquierdo, a dividir. Organizando, nos va a quedar entonces que el tiempo transcurrido es igual a la diferencia de las velocidades final e inicial dividido por el valor G. Reemplazando, ¿qué vamos a tener? ¿Cuánto vale la velocidad final? Vale 0 en el punto de altura máxima. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Ya son 50.7264 metros sobre segundo J, dividido por 9.806 metros sobre segundo al cuadrado menos J. Ven, ¿y cómo vamos a organizar los signos acá para poder hacer la eliminación de los componentes vectoriales? Pues el menos que está acompañando al 50 delante, que es el menos operacional, lo vamos a pasar a multiplicar con el positivo del J que está en el paréntesis y entonces se nos va a convertir en un menos J, pero también va a convertir a la cifra en positiva y nos va a quedar que la división queda solo entre magnitudes, diciéndonos que 50.7264 metros sobre segundo dividido 9.806 metros sobre segundo por cada segundo nos tiene que dar el tiempo transcurrido y eso termina siendo 5.172996 segundos. Cuando entonces ese valor hallado se reemplaza en la ecuación 2, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es la ecuación 2? Verifiquémosla. Desplazamiento vertical igual a el resultado entre dos productos. El primer producto, velocidad inicial en Y por el tiempo transcurrido, más un segundo producto que es un medio por G por el resultado del tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplazando los términos, el primer producto sería velocidad inicial por tiempo transcurrido. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 50.7264 metros sobre segundo J. ¿Y quién es el tiempo transcurrido? 5.172996 segundos. Más el otro producto sería multiplicar un medio por la aceleración de la gravedad que es 9.806 metros sobre segundo al cuadrado menos J y multiplicado por el tiempo transcurrido al elevarlo al cuadrado que es 5.172996 segundos elevado al cuadrado. ¿Qué nos va a dar entonces?
nos tiene que mostrar lo mismo que nos sucedió en la comparación con el movimiento desde el punto 4S al 5. Y es que el primer paréntesis es como la pretensión de lo que quisiera subir y el resultado es 262.407464 metros en J. Y el segundo resultado del segundo paréntesis es 131.203729 metros en menos J. Como está J y menos J, termina siendo una resta. ¿Y cuánto nos da el resultado? 131.2037 metros en J. ¿Y eso a qué corresponde? Corresponde a la mitad de la aspiración. Miren que 131 es la mitad de 262. Siempre nos va a pasar eso cuando estemos analizando caída libre. Es una de las conclusiones más importantes. El cuerpo solo asciende la mitad de lo que esperaría ascender si no tuviese una modificación basada en la gravedad. Entonces la altura máxima que se logra pues corresponde al mismo desplazamiento. Como la y inicial era 0, entonces si y inicial más desplazamiento es igual a y final, pues el desplazamiento corresponde en valores a la misma y final. ¿Y cuánto va a ser el tiempo total de movimiento? Pues entonces será una sumatoria de muchos tiempos. ¿De cuáles? De los tres primeros los vamos a extraer del resumen que estuvo al comienzo de este video y que está muy bien explicado en el video anterior, y que nos dice que la sumatoria del tiempo es igual a el tiempo transcurrido del punto 1 al 2 más el tiempo transcurrido del punto 2 al 3 más el tiempo transcurrido del punto 3 al 4 llegada, más el tiempo transcurrido desde el 4 salida hasta el 5, más el tiempo transcurrido entre el punto 5 y el 6 llegada, más el tiempo transcurrido entre el punto 6 llegada y el 7. Recordemos entonces los valores. ¿Cuánto vale el tiempo entre 1 y 2? Vale 2.0395. ¿Cuánto vale el tiempo entre 2 y 3? 2.0395. ¿Cuánto vale el tiempo transcurrido entre 3 y 4 llegada? Vale 6.0441 segundos. ¿Cuánto vale el tiempo entre el punto salida de 4 y el punto 5? Vale 6.466245 segundos. ¿Cuánto vale el tiempo en la carrera de descenso desde el punto 5 hasta el punto 6? 6.466245 segundos. ¿Y cuánto vale el tiempo transcurrido desde el punto 6 salida hasta el punto 7? 5.172996. Todos son resultados operacionales que hemos encontrado a través de despejar las dos ecuaciones de siempre. ¿Y qué nos dice entonces? Que el cuerpo, para ir desde el punto 1, que es el punto en la azotea del edificio, de donde lanzamos un balón hacia arriba, él alcanza una altura máxima, que son 320 metros, y desde ahí, 320 medidos desde el piso, porque lo que se desplazó fueron 20 metros, desde ahí cae hasta el piso, rebota, perdiendo algo de velocidad en el rebote, sube y logra subir hasta una altura de 205.0058 metros, y después vuelve y cae, vuelve a chocar, y cuando vuelve a chocar vuelve a tener una amortiguación de la velocidad y vuelve a subir, y ya la altura que logra son 131. Para hacer todo ese movimiento requirió de un tiempo que es el resultado de toda esta suma de estos 6 tiempos, y nos da 28.2285 segundos. ¿Cuánto fue entonces la altura máxima medida desde el piso en el punto 5? 205.0058 metros. ¿Y cuánto es la altura máxima medida desde el piso, desde el suelo, en el punto 7? 131.2037. En síntesis, para que veamos todos los resultados puestos en un gráfico, ¿qué vamos a tener? Observemos con atención. Detallemos dónde están cada uno de los puntos para poder hacer el acercamiento. Miremos que hay un suelo en el cual está un sistema coordenado XY en rojo en la esquina del edificio. Reconocemos la azotea
donde dice que desde el sistema XY hasta la azotea hay 300 metros. También nos indica el punto 1 y que del punto 1 el cuerpo va a partir hacia arriba a una velocidad de 20 metros por segundo, que llega hasta el punto 2 donde la velocidad va a ser 0 y que cuando regrese en bajada pasa por el punto 3 también a velocidad 20 metros sobre segundo, y cuando choque en el piso va a chocar a una velocidad de 79.26 metros por segundo. Pero cuando quiera partir otra vez hacia arriba, dada la amortiguación del 20%, entonces al quitarle el 20% a 79 vamos a terminar en 63.408 metros sobre segundo. Asciende y empieza a ascender hasta el punto 5, donde en el punto 5 vamos a lograr una velocidad final en 0, y cuando empieza a caer, pues al final va a tocar el piso en el punto 6 otra vez a la velocidad de 63.408 metros sobre segundo, y como va a amortiguar por ese choque en un 20%, cuando a 63.4 le retiramos el 20%, nos termina quedando una velocidad de 50.7264 metros sobre segundo, que va a procurar que el cuerpo suba hasta el punto 7. Entonces podemos ver aquí a la derecha las distintas alturas. ¿Cuánto fue la altura máxima que logró el cuerpo? Logró 320.39568 metros, que es la cantidad que se encuentra más a la derecha en el dibujo. ¿Por qué? Porque ya había ganado 300 metros estando ubicado en la azotea, y su desplazamiento fueron 20.39568 metros hasta llegar al punto 2, y por tanto medido desde el piso, pues es la suma de los 300 más los 20, y son los 320 que vemos allí. Después de que cuando el cuerpo desde el punto 2 hace su caída y se estrella contra el piso en el punto 4 y vuelve a ascender, ya logra una altura de 205.0058365 metros. ¿Por qué? Si no hubiese perdido por amortiguación velocidad, el cuerpo tenía que haber regresado otra vez a la altura de los 320. Pero como la velocidad ahora es un 20% menor, pues miren que ya la altura máxima que logró no logró llegar a 320, sino que logró llegar apenas a 205.0058. De ahí va a caer, va a rebotar contra el piso, va a chocar a 63.4 metros sobre segundo, pero cuando rebote pierde el 20% y va para arriba con una velocidad de 50.72, lo que hace que apenas logre una altura de 131.2 metros. Entonces, aquí, entre estos dos ejemplos, tenemos todos los conceptos que necesitamos de la caída libre. ¿Y por qué estudiamos la caída libre? Porque recordemos, venimos en el camino de estudio del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado en consideraciones horizontales. Después lo estamos analizando en caída libre para ver consideraciones verticales, porque la combinación de movimiento horizontal y movimiento vertical desde el modelo matemático es el que nos va a justificar la ubicación de cuerpos que tengan una trayectoria parabólica, o sea, de un movimiento parabólico. Les dejo una pregunta al final. Y que en el movimiento parabólico ya vemos que la influencia de la gravedad es clave para controlar el tiempo en el aire. Por tanto, en el movimiento parabólico, ¿quién va a ser el responsable del tiempo que se demore el cuerpo en el aire? El movimiento vertical. Las propiedades o las caracterizaciones que logremos del movimiento vertical. El movimiento horizontal va a resultar no tener ninguna incidencia dentro del cálculo del tiempo. Una pregunta final. Dice, pregunta para analizar y consolidar el aprendizaje. Si una segunda pelota es arrojada desde la azotea, pero con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo hacia abajo, es decir, nos asomamos al borde y la soltamos y queda de una vez en caída libre en carrera de descenso, y la soltamos en simultánea con la primera pelota que es arranca hacia arriba, ¿cuál de las dos pelotas tocará primero el piso? O sea, ¿cuál de las dos
se va a demorar menos en tocar el piso y cuál de las dos registrará una mayor velocidad al chocar. Entonces lo que vamos a hacer es reconocer como el movimiento entre las trayectorias, entre un punto 3 y un punto 4, pero este es un punto 3 y un punto 4 en especial. ¿Por qué en especial? Porque desde el punto de vista de la primera pelota, el punto 3 tiene ya velocidad inicial de 20 metros sobre segundo hacia abajo. Y en el punto 4 se va a chocar con una velocidad que está perfectamente relacionada con el hecho de que ya traía una velocidad inicial. Mientras en la pelota en el punto 2, en esa pelota 2, en esa trayectoria entre el punto 3 y el punto 4, en el punto 3 no tiene velocidad, porque apenas la vamos a soltar. Miren, velocidad inicial 0. No conocemos su velocidad final, conocemos su desplazamiento y no conocemos el tiempo. Por tanto, vamos a utilizar la ecuación 2 primero, como vemos el procedimiento allí, en el cual, ¿qué va a pasar? Que el tiempo transcurrido, lo que se va a demorar en el aire, terminará siendo la raíz cuadrada del resultado entre multiplicar el 2 por el desplazamiento y dividirlo por el valor de la gravedad, y eso nos va a dar un tiempo de 7.822213. Algunos dirían, profesor, entonces quien toca más rápido el piso o más temprano es la pelota 1, porque la pelota 1 entre el punto 3 y el punto 4 se demoró 6.0441 segundos. Pero no olvide usted, chico o chica, que la pelota 1 primero debe subir al punto 2 y desde el punto 2 lanzarse al vacío para llegar hasta el punto 4. Y esa subida y esa bajada perjudican la comparación, porque recordemos que en ese recorrido se demora 10.1231 segundos, mientras esta apenas se demora 7.8222 segundos. Pero habrá una diferencia importante. ¿Y cuál va a ser la diferencia importante? Que cuando ya valoremos la velocidad, es decir, la valoración en la ecuación 1, vamos a encontrar que el cuerpo 2, o sea, la pelota 2, va a chocar contra el piso a 76.7 metros por segundo. Y la otra bola, la bola 1, chocó a 79.26. Pero ¿y por qué va a haber diferencia en la velocidad? Pues porque la otra pelota se lanzó en caída libre desde 20 metros más arriba que esta segunda pelota. Y al tener más pista, más trayectoria que recorrer, logra permanecer más tiempo en el aire, y si logra permanecer más tiempo en el aire, con mayor velocidad va a chocar contra el piso. Por eso la conclusión o la respuesta a la pregunta que nos hacen para analizar es: la pelota 2 toca más temprano el suelo, pero la pelota 1 la toca el suelo con mayor velocidad. Y si quisiéramos analizar que esa pelota 2 también rebotara, jamás podría lograr los 205 que logró de altura el otro elemento, la pelota 1, porque al perder el 20% en su velocidad, la velocidad de ascenso va a ser menor que la velocidad de ascenso que tuvo la pelota 1, y por tanto la altura que va a lograr va a ser menor. Todo está perfectamente relacionado, y espero que vean estos dos videos de manera muy despacio. Repítanlo todas las veces que quieran. Por el WhatsApp está abierto el consultorio para atender sus dudas. Por favor, en alguna duda en especial, manden a decir en qué tiempo de la película es que se presenta la dificultad, para que profundicemos sobre el tema y puedan establecer esas relaciones tan estrictas que hay entre velocidad de ascenso, tiempo en el aire y todas estas situaciones. Muchas gracias por su atención.